Hoy les voy a demostrar que no hacen falta 10 o 15 ingredientes para preparar una ensalada espectacular. Vea pues, con solamente 6 ingredientes vamos a lograr una combinación fresca, jugosa y llena de sabor que siempre sorprende a quien la prueba por primera vez. Inicio esta exquisita ensalada con media piña madura. Esta ya la tenía previamente pelada y con todos los puntos negros retirados. A mí personalmente la piña me encanta porque aporta frescura, dulzor natural y un sabor tropical que alegra cualquier preparación. Primero la corto en rodajas y luego, retirando el centro o corazón, la corto en cubos pequeños. Y vea pues, esta receta tiene algo que me gusta mucho. Vamos a usar la piña completamente al natural. Nada de cocinarla ni de agregarle azúcar. ¿Vos cómo preferís la piña en las ensaladas? ¿Al natural o ligeramente cocinada? Cuéntenme en los comentarios porque me encanta leer cómo la preparan ustedes. El otro día un seguidor me dijo, ay, es que se me perdió el canal y no supe cómo volver a hacer la ensalada de mango. ¿Y sabe por qué le pasó? Por no estar suscrito. No deje que le pase esa tragedia. Suscríbase ahora mismo, asegure su puesto en primera fila y nunca más tendrá que sufrir buscando qué ensalada hacer para el almuerzo. Ahora sigo con medio pimiento verde. Primero le retiro todas las semillas y las membranas blancas del interior. Después lo lavo muy bien y lo corto en cubos muy pequeños. ¿Se antojan de la ensalada? Le dan guardar al video y ni un muchas gracias ponen en la parte de abajo. Comenten algo pues, que yo aquí paso horas cuadrando luces y editando para que ustedes vean todo perfecto. Un poquito de cariño en esos mensajes nos ayuda a seguir adelante con este canal de ensaladas. Ahora voy con media cebolla de huevo roja. La lavo muy bien y luego la corto muy finamente. Y ya que estamos aquí, quiero hacerles una pregunta. ¿Vos sos de los que les gusta la cebolla en las ensaladas o preferís dejarla por fuera? Déjenmelo en los comentarios porque siempre encuentro opiniones divididas sobre este ingrediente. Mientras voy terminando con la cebolla, aprovecho para decirles algo. Si les gustan las ensaladas fáciles, rápidas y con ingredientes que realmente se consiguen en cualquier lugar, no olviden suscribirse a Qué Rico Recetas porque vienen más preparaciones como esta. Llegó entonces la hora de combinar todo. En una ensaladera agrego la piña, el pimiento verde y la cebolla roja. Y vea pues qué bonito se empieza a ver esto. Con tan pocos ingredientes ya tenemos una mezcla llena de color y de contrastes. Ahora preparo el aderezo directamente sobre la ensalada. Empiezo agregando el jugo de un limón recién exprimido. Después agrego 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Y finalmente añado una pizca de sal. Ahora tomo una cuchara grande y mezclo todo muy bien, asegurándome de que el limón, el aceite de oliva y la sal cubran completamente cada ingrediente. Yo recomiendo servirla bien fresca, queda perfecta para acompañar pollo a la plancha, pescado, carnes asadas, mariscos o incluso para disfrutarla sola como una opción ligera y refrescante. Y bueno pues, llegamos al final de esta receta y ahora quiero saber algo. ¿Te imaginabas que con solamente 6 ingredientes se podía lograr una ensalada así de rica? Y si vos le agregarías algún ingrediente extra, cuéntame cuál sería, porque siempre leo sus ideas. Si esta receta te gustó, regálame un me gusta porque eso ayuda muchísimo al canal. Compartila con esa persona que siempre está buscando recetas fáciles y guárdala para prepararla después. ¿La harías? Déjemelo saber en los comentarios. Compartí esta receta, deje tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir disfrutando juntos de recetas fáciles, frescas y deliciosas. Y recuerden pues, nos vemos en la próxima receta de Qué Rico Recetas.